Buenos días, soy Andrés Tonelli y les voy a hablar sobre la catarsis y el psicoanálisis. Bien, para empezar, el ejercicio 1 es un método predecesor del psicoanálisis. Este método consiste en sumergir al paciente en un estado de hipnosis para ampliar su conciencia. Y lo que se busca es que el paciente enfoque su atención en las escenas traumáticas que provocan los síntomas. De esta forma se intenta inferir el conflicto psíquico y liberar el afecto sofocado. Para Freud y Breuer, los síntomas reemplazan a unos procesos psíquicos sofocados que no llegan hasta la conciencia. Sus investigaciones arrojaron que el síntoma posee sentido y significado y al descubrir el sentido desconocido, los síntomas desaparecieron. Bien, por otro lado, tenemos al psicoanálisis que basa su teoría en el supuesto que existen procesos anímicos inconscientes, que son la doctrina de la resistencia y la represión y la apreciación de la sexualidad y del complejo de Edipo. Para Freud, el tratamiento que ideó apunta al restablecimiento de las capacidades de rendimiento y de goce del enfermo. Uno de los materiales de análisis de Freud eran aquellas ocurrencias no deliberadas que el paciente trataba de dejar de lado con toda clase de pretextos, y justamente el valor de ellas radica en el vínculo con el material psíquico reprimido. Otros objetos de sus investigaciones eran los sueños del paciente, las acciones no deliberadas, las acciones sintomáticas y los deslices que cometía el paciente en las operaciones de su vida cotidiana. Al hablar de psicoanálisis hablamos de una ciencia empírica porque adhiere a los hechos de su campo de trabajo, procura resolver los problemas inmediatos de la observación, tantea en la experiencia y está dispuesto a corregir o variar sus doctrinas. Además, soporta que sus conceptos máximos no sean claros y que sus premisas sean provisionales y espera en un trabajo futuro una mejor precisión. Bien, a forma de articulación podemos decir que si bien la base fundamental del psicoanálisis y la catarsis es la misma, y esta es que existen procesos inconscientes y sucesos pasados en la vida del paciente que han generado una abreacción de dichos procesos, la obtención y el tratamiento del material psíquico es distinto. El método psicoanalítico de Freud fue la forma que encontró él para sortear los inconvenientes que tenía el método catártico. Buenas tardes, soy Josefina Franco y yo lo que voy a explicar ahora es el complejo del prójimo. El complejo del prójimo, o Neves-Mess, se trata de que el bebé nace en un estado de desvalimiento y desamparo que no puede satisfacerse por sí mismo, por lo tanto va a necesitar a un otro. Este otro va a realizar una acción específica para poder satisfacer las necesidades del bebé, que va a estar basado en la cultura, que va a aportar elementos para que pueda satisfacer las necesidades del bebé. Lo que pasa es que esta acción específica no siempre lo va a completar el bebé, no siempre lo va a satisfacer. Por lo tanto, de esto van a ser en el bebé el deseo y la búsqueda de ese objeto perdido, haciendo las vivencias de satisfacción y de dolor. Estar hablando sobre proceso primario y proceso secundario. El aparato psíquico tiene dos sistemas. La actividad del primer sistema está dirigida al libre desagote de las cantidades de excitación, donde va a trabajar el proceso primario, y el segundo sistema produce por las investiduras que de él parten una inhibición de este desagote. El proceso primario aspira a la descarga de la excitación para producir una identidad perceptiva, a diferencia del proceso secundario que apunta a una identidad de pensamiento. Cuando hablamos de proceso primario nos referimos también a la jerarquía, a la capacidad de operación y también por cronología. Gracias a este proceso el ello consigue la satisfacción con la realización de los instintos y deseos. Por eso rige el principio de placer. Los procesos primarios son inconscientes y se manifiestan fundamentalmente en el sueño. Por eso los procesos de elaboración onírica, como el desplazamiento y el mecanismo de la condensación, son procesos primarios. En este proceso no hay tiempo, no se rige por la negación y tampoco hay contradicción. Por esto mismo, y debido a que trabaja el principio de placer, es que predomina la confusión entre la fantasía y la realidad. En el secundario, decimos que son las actividades y procesos que realiza el yo, gracias a los cuales el sujeto consigue integrarse y adaptarse al medio. Este constituye de a poco el curso de la vida e inhibe al proceso primario,
y se superponen logrando la madurez psíquica cuando incrementa el predominio del proceso secundario sobre primario. En este proceso trabaja el segundo sistema, preconsciente y consciente, ya que requiere que la carga de las representaciones sea estable. Por eso, la energía que trabaja es quiciente. Esto quiere decir que fluye de manera controlada y trata de inhibir la descarga de energía. Este proceso se rige por el principio de realidad, ya que se apoya en la realidad externa y en la experiencia personal, buscando el equilibrio por caminos distintos a la satisfacción inmediata. Por este motivo es que opera el yo y se consideran las consecuencias. Podemos decir que la percepción, el pensamiento y el recuerdo son ejemplos del proceso secundario. Y en este proceso sí hay negación, contradicción y duda, y se puede determinar un tiempo, ya sea pasado, presente o futuro. A esto podemos decir que entonces el proceso primario se da desde un principio de forma cronológica y es un proceso que se da desde el comienzo. Se puede ver cuando el bebé nace, que necesita satisfacer el ello, o sea, sus deseos, y entonces se rige por el principio de placer. Pero a su vez, cuando el sujeto va consiguiendo la madurez psíquica, se instaura el yo, y este principio de placer, que estaba tan marcado, es suplantado por el principio de realidad, donde va a poder buscar el equilibrio por una vía distinta a la satisfacción. Hola, mi nombre es Daniel y les voy a contar sobre la represión, el inconsciente y cómo están relacionadas. La represión. La esencia de la represión consiste en rechazar algo de la conciencia que le genere displacer y mantenerlo alejado de ella. Desemboca en una renuncia a la inhibición y gobierno del alma. Se consuma mucho mayor en recuerdo que en percepciones, porque en los primeros falta el aumento de la investidura, que es consecuencia de órganos sensoriales psíquicos. La represión posee dos etapas. La primera, la represión primordial, consiste en que a la agencia representante se le deniega la admisión en la inconsciencia. Así se establece una fijación. La segunda etapa es la represión propiamente dicha. Recae sin retazos de la agencia representante reprimida que han entrado en un vínculo asociativo con él. La tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si las fuerzas de atracción y repulsión no cooperasen. La represión perturba el vínculo con un sistema psíquico, el de lo consciente. Cuando una represión no consigue impedir el displacer, ha fracasado. Crea una formación sustitutiva y deja síntomas como secuelas. Y luego tenemos el inconsciente. El inconsciente es un término que se usa para designar a uno de los sistemas del aparato psíquico. En el inconsciente se encuentran los deseos, instintos y recuerdos que el sujeto reprime por resultar inaceptables, fundamentalmente a causa de sus propias valoraciones morales. Del inconsciente nacen mediante el mecanismo psíquico de las defensas, las representaciones obsesivas y la histeria. A causa del intento de reprimir una representación inconciliable que se encuentra en oposición con el yo del enfermo. Como conclusión, como se ha visto, la represión expulsa de la conciencia a los recuerdos, ideas, pensamientos, imágenes y deseos que no son aceptados por el yo. En consecuencia, dichos contenidos, al no estar en el sistema consciente, deben dirigirse a otro campo, a saber, el inconsciente. Hola, soy Jorge Escudero y voy a hacer el resumen de lo que ya explicaron mis compañeros. Comenzando porque el psicoanálisis es un método terapéutico de observación, investigación y estudio sobre las neurosis. Y previo a esto nos encontramos con tres antecedentes: el sugestivo hipnótico de Charcot, el método catártico de Breuer y el de coerción asociativa de Sigmund Freud. Los pilares fundamentales del psicoanálisis son la represión y el inconsciente, en donde podemos ver la relación que hay entre lo reprimido, que va a quedar fijado en el inconsciente, y este busca mantener los niveles estables de energía psíquica. Y como se entiende por displacer a un aumento de energía psíquica, podemos decir que el inconsciente tiende al placer. La represión crea una representación sustitutiva que deja síntomas como secuela, que se desplazan al cuerpo en las neurosis histéricas y a los pensamientos en las neurosis obsesivas. Entiéndase por síntoma a esta pugna entre el yo y la pulsión, en el que se da una formación de compromiso, en donde estas fuerzas se reconcilian y quedan equilibradas. También encontramos la metapsicología, que es la descripción de un fenómeno en el que aparecen tres aspectos. En la primera tópica, el inconsciente, preconsciente y consciente, y en la segunda tópica, el ello, yo y el superyo, que no va a anular la primera tópica, sino que la va a complementar.
El otro aspecto es el dinámico, que es la energía que pasa de un lugar a otro, donde se ve reflejada el juego de fuerzas y en conflictos psíquicos. Y el tercero, lo económico, esta cantidad que se gasta, circula, aumenta y disminuye y que no es medible, pero que sí se puede gastar o terminar. El complejo del prójimo podemos relacionarlo con la segunda tópica, en el cual el bebé cuando nace es puro ello, es puro deseo, y al encontrarse con el gran otro, al escuchar el llanto del bebé, en el cual estás descargando energía en este llanto, va a interpretar qué es lo que necesita, va a saciar en parte esa necesidad, dejando instauradas las vivencias míticas de satisfacción y de dolor. Y relacionado con la primera tópica de inconsciente, preconsciente, consciente, vemos que cuando hablamos de proceso primario y secundario nos referimos a dos procesos, valga la redundancia, del aparato psíquico. El inconsciente se rige por el principio del placer, en cual está dirigido al libre desagote de las cantidades de excitación. Y vamos a encontrar el proceso primario con el inicio de la vida del sujeto. Y podemos afirmar que no hay un tiempo cronológico, no hay negación y tampoco encontramos contradicción. Y por otra parte está el preconsciente consciente, que predomina el principio de realidad, en el que se produce una inhibición del desagote de excitación. En este segundo sistema encontramos el proceso secundario, que se va a encargar de las actividades y procesos que realiza el yo. Aquí, si hay contradicción, hay negación y hasta duda, y se puede determinar por un tiempo cronológico.